Esto que has expuesto justifica el que el 100% de las personas que aparezcan en las boletas va a ser definido por Morena. Es decir, no identifican que ahí hay un problema de orden democrático en el momento en el que, en función del dictamen, todas las personas que vayan a la boleta tienen que pasar por el filtro de Morena. Es decir, ¿no se hacen cargo de ese problema? Oiga, senador, nada más explíqueme en qué parte del dictamen. Sí, tengo un minuto, perdón. Tiene senador. 2 minutos para contestar. Bueno, primero, esto que acabo de leer es una muestra muy pequeña de la cantidad de casos de omisiones y de injusticia para las mujeres, adolescentes y niñas. Segundo, dígame en qué parte del dictamen mencionan a Morena. No hay ni una sola mención de Morena en el dictamen. Y no entiendo cuál es el sentido de su preocupación. No es Morena, es este país el que se está cayendo a pedazos por la injusticia, por las arbitrariedades y por las omisiones. Y ustedes saben, y aquí muchos saben, que a Piña la nombró Emilio Gamboa, con el beneplácito de los del PRI y del PAN. Dicen nada más que es simulación. A propuesta, por cierto, de Peña Nieto. A propuesta de Peñita. Bueno, el payaso de las cachetadas, porque así lo acabaron ustedes. Tiene el uso de la palabra para hablar en pro la senadora Marta Lucía Micher Camarena, del Partido Verde. 5 minutos, senadora, por favor. El Verde cedió su espacio. Sí. Buenas tardes a todas, a todos. Nadie debe sentirse engañado o engañada. Este es solo el origen de un nuevo régimen, de un nuevo momento en la historia. El Poder Judicial debe cambiar, es algo que les estamos entregando con nuestro tiempo, con nuestra vida, con un gran anhelo de una nueva patria a las nuevas generaciones y especialmente a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas. Hace muchos años una magistrada española me dijo: las juezas y los jueces son los guardianes del patriarcado. Y debo decir que en los más de 40 años que tengo de defensora de los derechos humanos de las mujeres, lo puedo confirmar. Trabajando en la administración pública o como legisladora, en innumerables ocasiones han acudido a nosotras, víctimas de violencia, para que les ayudemos a visibilizar su caso, para hablar y presionar a las autoridades. Mujeres a las que algún juez les ordenó entregar a sus hijos e hijas a un padre agresor sexual. Mujeres que estaban huyendo porque les habían fabricado delitos fiscales y jueces en complicidad con sus agresores. Mujeres cuyas juezas y jueces les negaron órdenes de protección para salvaguardar su seguridad y vida. Mujeres que luego de enfrentar un largo proceso penal, algún juez dejó en libertad a su agresor. Mujeres víctimas de violencias a quienes los jueces y juezas, tanto locales como federales, les dieron la espalda. Y sí, lo confirmo, son guardianes del patriarcado. Tenemos más de 3 décadas construyendo un marco jurídico en materia del derecho a una vida sin violencias, a la igualdad sustantiva, y todavía hay juzgadoras y juzgadores que continúan sin creerles a las mujeres, que las revictimizan y que resuelven en contra de nuestros derechos. Voy a dar unos ejemplitos. Por ejemplo, en Yucatán, Ileana Domínguez Zapata, una jueza que condenó a 2 años de prisión a un agresor que atacó a una joven con un cuchillo cortándole la yugular. Y la respuesta de la jueza fue: mira, mi vida, Germán es de oficio chef. Si te hubiera querido matar, lo hubiera hecho, pero solo te rasguñó la cara. O bien, Mario Cortés, que dijo: el derecho a un intérprete de acuerdo con la Constitución es de los pueblos indígenas, no de los individuos, y aquí no se está juzgando a un pueblo, es a una persona. Fue la respuesta que le dio Mario Cortés a quien liberó a unos sujetos acusados de desaparición a un líder indígena. O bien Rodríguez Baeza, que dijo: ay, qué vergüenza, yo no veo elementos para vincular a proceso, y este señor está sujeto a proceso por abuso sexual y continúa impartiendo justicia. O bien el juez de la Ciudad de México, Júpiter López, que ha determinado que el delito de tortura que usted mencionó, cometido en contra de una madre y su pequeña hija, había prescrito. ¡Qué lindos, qué hermosos jueces y juezas! Pues estos son algunos ejemplos. Si bien son resoluciones locales, estas víctimas han acudido a la justicia federal para buscar su protección. Lamentablemente no la encontraron. Ni ella ni la gran mayoría de las personas que buscan en la justicia federal la protección de sus derechos. De acuerdo con los datos proporcionados por el mismo Consejo de la Judicatura Federal, cuando se trata de amparos directos, únicamente se otorgan el 30%. El resto son negados, desechados, sobreseídos. Se tiene por no presentado. Y no se diga de los amparos indirectos, en donde se sobresee, se desecha, se tiene por no presentado y únicamente rondan por el 26%. Nuevamente, la protección de los derechos de la ciudadanía queda en segundo plano.
Y de esta manera el juicio de amparo, que debería ser un recurso sencillo y rápido para proteger los derechos de las personas, se ha convertido en un trámite largo, tortuoso, fastidioso. Es decir, este Poder Judicial de la Federación, que tanto ha pregonado defender y proteger los derechos de las personas, miente. Sus propios datos así lo confirman. Gracias. Por último, quiero hablar de lo laboral. Tengo que reconocer que efectivamente esta reforma tendrá graves afectaciones en algunas personas, no en la clase trabajadora como falsamente quieren hacer creer. Esta reforma afectará a 2.299 personas servidoras públicas que actualmente reciben un salario, es decir, el 4.28% de la totalidad de las personas del Poder Judicial. Es decir, la gran mayoría de las trabajadoras y trabajadores tienen a salvo sus derechos. Por lo anteriormente expuesto, mi voto será a favor de las reformas y adiciones de los artículos, porque no hay justicia con perspectiva de género en este país y por ello seguiremos luchando por una justicia expedita, pronta, con igualdad para todas las mujeres, adolescentes y niñas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Marta Lucía Micher. Me está pidiendo la palabra el senador Ricardo Anaya para una pregunta. ¿Acepta usted la pregunta, Sí, senadora? claro. Sí, claro. Por favor, 1 minuto para preguntar y 2 minutos para la respuesta, por favor. Tú sabes que te respeto mucho, senadora. Yo coincido con lo que aquí has expuesto. La pregunta que yo quiero dejar aquí es, ¿esto que has expuesto justifica el que el 100% de las personas que aparezcan en las boletas va a ser definido por Morena? Es decir, no identifican que ahí hay un problema de orden democrático en el momento en el que, en función del dictamen, todas las personas que vayan a la boleta tienen que pasar por el filtro de Morena. Es decir, ¿no se hacen cargo de ese problema? Oiga, senador, nada más Por favor. explíqueme en qué parte del dictamen. Sí, tengo 1 minuto, perdón. Tiene senador. 2 minutos para contestar. Bueno, primero, esto que acabo de leer es una muestra muy pequeña de la cantidad de casos de omisiones y de injusticia para las mujeres, adolescentes y niñas. Segundo, dígame en qué parte del dictamen mencionan a Morena. No hay ni una sola mención de Morena en el dictamen. Y no entiendo cuál es el sentido de su preocupación. No es Morena, es este país el que se está cayendo a pedazos por la injusticia, por las arbitrariedades y por las omisiones. Celebro que usted esté a favor de las omisiones, pequeñas omisiones que he mencionado, pero quiero decirles que el dictamen jamás, y estaríamos mal hablando a favor de un solo partido. Estamos hablando del país, de los derechos y no de los privilegios. Muchas gracias. A ver, gracias, senadora. No hay diálogo, pero me está pidiendo nuevamente la palabra para rectificación de hechos el senador Anaya. Yo vengo a debatir y a dialogar de buena fe. ¿Por qué sostengo que Morena? Porque el 100% de las candidaturas corresponden, 1, a la presidencia de la República, y la presidenta sí es de Morena. 2, al Senado de la República, en donde ustedes tienen mayoría. 3, a la Cámara de Diputados, donde también tienen mayoría. Y lo más grave, que en la Suprema Corte están exigiendo, y yo les ruego que escuchen esto con apertura, no vengo a molestar, vengo a tratar de llamar su atención sobre algo que creo que se puede corregir. Inclusive las propuestas que hace la Suprema Corte modificaron para que sea por 8 votos. ¿Por qué por 8 votos? Porque en este momento hay 11 ministras y ministros. Antes de que termine el año deja el cargo Luis María Aguilar, Concluya, quedan por 10. favor, senador. Y de esos 10 resten a Yasmín, a Lenia Batres y a Loreta, quedan 7. Ni siquiera la Corte va a poder hacer una sola propuesta que no avale el oficialismo, su movimiento, la cuarta transformación, Morena, como le quieran llamar, Concluya, de lo que por ustedes favor. forman parte. Ese es mi planteamiento y ojalá lo podamos debatir. Por hechos, senadora. Senador Anaya, por favor. ¿Sí? Por hechos. A ver, por hechos, senadora, Sí, por vamos favor. a ir cerrando, por favor, senadora. Primero. Gracias. Ujú. Senador Anaya, No, le voy a leer. No en diálogo, diríjase al pleno, Sí. por favor. Amigas, amigos, compañeras, compañeros. Pleno de estas Comisiones Unidas. Gracias, senadora, por la observación. Tiene razón. En el artículo 96 está muy claro en el inciso B de uno de los párrafos. Dice, cada poder integrará un comité de evaluación conformado por 5 personas reconocidas en la actividad jurídica. Nunca dice la de Morena, la más destacada de Morena, el primo hermano de la de Morena. Eso no lo dice. Que recibirá
los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 1. En base a lo que le acabo de leer, 1. Entonces quiero entender que gente que no ha estado con este proyecto de Morena o el proyecto de transformación nacional, no tendrá entonces a nadie a su lado que tenga estos requisitos legales en donde tengan probidad y gente que cumpla con los requisitos constitucionales. Concluya, yo creo que también hay senadora, gente. por favor. Y segundo, pues yo le diría a ustedes que construyan su mayoría y luego discutimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, declina. A ver, senador, un minuto, por favor. Sí, qué bueno que podemos hablar. Un amigo me decía ahorita que pueden hablar los que investigan, pero también pueden hablar los que son testigos de la historia. Y un otro amigo me asesora, yo no lo vi, pero él sí. Y ustedes saben, y aquí muchos saben, que a Piña la nombró Emilio Gamboa, con el beneplácito de los del PRI y del PAN. Fíjense nada más que simulación. A propuesta, por cierto, de Peña Nieto. A propuesta de Peñita. Bueno, el payaso de las cachetadas, porque así lo acabaron ustedes. Bueno, pues eso era la simulación de lo que vivieron a partir de Carlos Salinas de Gortari, de este amaciato que ustedes hicieron. Hoy eso es lo que se va a transformar en este país por la voluntad del pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Para qué efecto, senador? ¿Acepta usted la pregunta, senadora? Sí, claro que sí, con mucho gusto. A ver, solo 2 preguntas. Esta es la última pregunta que aceptamos. Si me pudiera, senadora Malú, de manera gráfica explicar el artículo 96 del dictamen, cómo pretenden elegir a los ministros, a los magistrados y a los jueces. Si me pudiera aclarar, de acuerdo al dictamen, cómo se va a llevar a cabo, cómo pretende llevar a cabo el proceso de elección y votación de los ministros, ministras, magistrados y magistradas. Senador, no estoy en facultades de explicarle a usted nada. Déjeme decirle que usted tuvo 7 meses para leer esto y todos los foros ahí dieron cuenta de todo lo que la presidenta y la secretaria están exponiendo. Disculpen. Muchas gracias, senadora. gracias. Senadora Andrea. Para hechos. ¿Para qué efectos? Para hechos. Ya, hechos. Un minuto, por favor. Yo senadora. creo que- yo A ver, creo perdón, pidió la palabra la senadora Andrea. Pero yo también para hechos. Un minuto para hechos. Gracias, Presidenta. Para hechos, en el artículo 96, efectivamente, como señala la senadora Malú Micher, viene establecido el procedimiento a través del cual se van a seleccionar a los nuevos ministros, magistrados y jueces. El Senado de la República va a emitir una convocatoria abierta, plural, en donde se cumpla la publicidad de las disposiciones de la misma. Todos los aspirantes se van a incluir dentro de una lista inicial, absolutamente todas y todos. Y se va, de hecho, a reconocer el derecho de los actuales jueces, magistrados y ministros de aparecer en la boleta el día de la elección. ¿Quién va a decidir sobre el cúmulo de estos aspirantes? 3 comités evaluadores, uno de la Presidencia de la República, uno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno del Poder Legislativo, que estará dividido en 2, uno de la Cámara de Diputados y otro del Senado de la República. Y permítanme controvertir lo dicho aquí, serían la votación de las 2/3 partes de ambas cámaras. Concluye, no nada senadora. más del grupo parlamentario de Morena. Y si dice que la presidenta es de Morena, entonces usted estaría en contra de que ella sea la que proponga nuevos 3 ministros de la Suprema Corte y no como lo propone este dictamen o esta minuta, que sea el pueblo de México. Gracias, senadora.